Hola, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Leo. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial, como siempre. Les invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vamos a ver herramientas que te ayuden a trabajar en ti mismo, a convertirte en la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Así que te invito a conocer de qué se trata. Para eso puedes revisar mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Y este curso estará con un 15% de descuento hasta mediados de noviembre. Así que te invito a que puedas tomarlo también. Y si te gustaría participar para ganarte uno de estos cursos, lo único que debes hacer es suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso. ¿Okay? Vamos ya a entrar a esta lectura. Recuerda, si es que no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede también ser una lectura espejo, así que tómala como resuena y el resto déjalo ir, ¿no? Ok. Tenemos una reina de bastos para tu persona especial. Esta reina de bastos nos habla de coraje, de determinación y de también nuestros instintos. Esta reina de bastos está intentando mirar un paso más allá de lo que tiene y poder sobrellevar los desafíos que tiene, ¿vale? Con la carta del mundo al reverso nos puede hablar de cierta distancia entre ustedes, por ejemplo. Puede ser física o emocional. Y tu persona se siente desempoderada de una forma u otra con la carta del mago al reverso. Es como si hubiese comenzado algo que todavía no logra terminar, por así decirlo. Espero que eso te haga sentido. Claro, algo se está reteniendo. Algo está intentando guardar. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Ok. Para algunos de ustedes tu persona está teniendo una separación contigo o con otra cosa, pero principalmente lo que está pasando es que tu persona le cuesta soltar aquellas cosas que le duelen en el alma, ya sea que tengan que ver contigo u otras situaciones. Ahora, tenemos como resultado de la lectura la carta de la justicia, esta justicia divina, entonces lo más probable es que todo esto vaya a regularse en algún minuto, pero vamos a ver más cartas para entender eso. Bien. Tu energía. Tenemos el 6 de copas al reverso. Esto nos habla de una separación. También es como energías de almas gemelas en desconexión. Bien, Leo, esta es tu carta, la carta de la fuerza. Está al reverso también. Posiblemente ambos se están reteniendo de ser que le gustaría hacer uno con el otro. Y tenemos la carta de la torre. Nuevamente cartas de separación. Ok, tenemos el 6 de bastos, la carta de la victoria. Después de una separación posiblemente, sea con esta persona o no, algo disruptivo pasa en nuestra vida, de lo que casualmente salimos más victoriosos de lo que pensamos anteriormente, ¿no? Cuando pasan las cosas y son muy difíciles, nosotros como que se nos acabó el mundo, ¿no? Ahora, eso es lo que pasa en el primer momento. Luego uno entiende por qué suceden las cosas de esa forma. Te veo acá con intenciones de unión, reconciliación con esta persona y también estás esperando que se dé esta energía de la carta de la justicia. Bien, vamos a mirar un poco la energía de tu persona especial. Me gustaría saber qué siente la persona especial de Leo por Leo. ¿Qué siente la persona especial de Leo por Leo? Por favor, guías espirituales. La carta de los enamorados al reverso. Muchas cartas de almas gemelas al reverso nos hablan de desconexión de un alma gemela. Con la carta de la luna, posiblemente tu persona no lo está pasando bien al respecto. Sabe que se perdió alguna especie de oportunidad contigo, sin embargo te ve a ti como el divino femenino. Bien, te ve a ti como la emperatriz y está intentando tener posiblemente nuevos comienzos con la carta del loco. Para mí no son suficientes cartas estas, así que vamos a mirar qué más nos pueden decir acerca de ti. Tenemos la carta del hierofante, el 5 de espadas y la carta de la papisa. En estos momentos tu persona puede estar en silencio, ¿no? Está intentando sanar algo. En su mecanismo de defensa, lo que está intentando sobrellevar es el hecho como de traicionarse a sí mismo, teniendo discusiones contigo o teniendo problemas contigo,
que no le hacen bien a nadie. Entonces la carta del gurú, esto nos habla de unión, también conexión espiritual. Tenemos al papa y a la papisa en esta lectura. Estos también son divino femenino y divino masculino. Puedes estar lidiando con tu llama gemela, con la que hay malos entendidos. Tu persona siente que hay malos entendidos y que se está perdiendo de una forma u otra una oportunidad contigo. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. Hábleme un poco más de esta carta de la justicia. Ok, efectivamente, dolor, ansiedad, miedos, inseguridades, hasta incluso crisis de pánico acerca de como esos dolores que tiene en el alma tu persona especial. Siento que para ti tampoco es un momento fácil, ¿no? Pero no puede ser que tú también estés teniendo crisis de pánico en estos momentos. Un poco más adelante voy a hacer un post que tiene que ver con las crisis de pánico, así que atentos ahí al YouTube o al Instagram, que vamos a estar poniendo un poco de información. Tenemos un 6 de pentáculos. Este 6 de pentáculos tiene que ver con entregar y nuevamente balancear esta balanza de la carta de la justicia, tener una conexión recíproca. Hay alguien aquí que está bajando su como resistencia a como a mantener esos miedos, esas inseguridades, como ese 4 de pentáculos, ¿no? Retengo lo que siento, retengo lo que quiero, me retengo de ser quien me gustaría ser. Baja esta resistencia. Me gustaría ver un poco más. ¿Por qué no? Ok, 7 de pentáculos al reverso. La energía se ve bien frustrada, eso sí tengo que confesarte, mis queridos amigos y amigas de Leo. Siento que hay muchos problemas de comunicación y discusiones entre ustedes que quieren dejarlas atrás. Me gustaría ver para dónde va. Claro, porque hay mucho arrepentimiento en esto. Conlleva mucho dolor también sostener tantas discusiones, tener tantos problemas. Pero nos dicen acá, todo esto se puede dejar ir. Así que me gustaría intentar darte un poco de consejo con respecto a lo que tiene que ver la comunicación poco constructiva que pueden estar teniendo. Quizá vale la pena estar un poco en silencio o que haya un quiebre. ¿Para qué? Para poder soltar la energía negativa, poder reentenderse a sí mismo y poder manifestar esta vida feliz. O sea, acá no todo está perdido, Leo, pero sí tenemos que trabajar en algo. Bien, me gustaría ver qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Espero que se esté entendiendo esta lectura. Siento que es una lectura bien específica y que quizá va a resonar solo con algunos de ustedes. Dice, mantén una mente abierta. Tu alma gemela puede diferir de tu tipo usual o expectativas. Si efectivamente hay sentimientos románticos entre ustedes, hay conexión de vidas pasadas y hay reconciliación. Definitivamente esta lectura tiene todas las posibilidades de reconexión o reconciliación, pero sí siento que hay algún trabajo importante que hacer acerca de esto. Entonces me gustaría ver algunos recursos que se puedan estar utilizando para sanar lo que es esta conexión, ¿no? Todas las relaciones son 50 y 50, entonces vamos a ver cuáles son los consejos para nosotros o para nuestra persona especial. Vamos a ver. Te dice, haz algo por alguien. Dale tu atención a otra persona. El amor hace la diferencia. El amor nos ayuda a sanar dolores del pasado y nos entrega una sensación de seguridad y valor propio. El toque físico, te dice, un toque cariñoso puede significar tanto. Demuestra el amor. Busca qué es lo más importante para ti y actúa sobre eso. Y finalmente te dice, aprecia este momento. Cada situación es una oportunidad para crecer y encontrar amor. Entonces, esto tiene que ver, Leo, con lo que entregamos principalmente. Y hacerlo desde el amor y demostrar los verdaderos sentimientos. ¿Bien? Apreciar este momento. También cualquiera sea el momento que están en esta conexión, tiene que ver mucho con el aprendizaje, darme cuenta qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué me sirve y si es que tenemos la posibilidad de sanarlo o no. Esto no significa reducir mis estándares por ningún motivo, sino que significa
conversar clara y abiertamente acerca de lo que es importante para mí y escuchar a la otra persona de acuerdo a lo que es importante para ellos y ver si es que realmente podemos hacer algo en conjunto. ¿Bien? Qué intensa lectura. Vamos a preguntar a los guías espirituales si de todas formas es esta conexión conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos y amigas de Leo? Te dice, sea asertivo. ¿No? ¿Vimos que tiene que ver acá algo importante con la comunicación? Decir que lo que sentimos, expresar lo que sentimos, expresar lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón. Y esto te ayuda a tener abundancia. Me indican, ojo, que acá las personas no leen nuestra mente y tampoco nosotros leemos la mente de las otras personas. Por eso la comunicación es tan importante en las conexiones. Te dicen, no necesitas preocuparte y toma acción. Nos hablaron mucho de tomar acción. Ok. Siento que si no tomamos acción es poco probable y eso nos están indicando. Pero de una forma u otra, para los que ya no quieran esta conexión, te piden tomar acción. Si es que tú sientes que ya no quieres estar acá, soltar esta conexión te da grandes y felices cambios. Y para los que quieran quedarse en esta conexión y si les hace sentido y si esto es lo que quieren para ustedes, no está todo perdido todavía, pero sí la comunicación te va a hacer una gran clave. Saber qué es lo que quiero y expresarlo. Bien. Vamos a ver algunas letras iniciales o también algunos números y signos que puedan estar involucrados en esta lectura. Para las letras tenemos una B larga, una L, una T, otra T, ok, y una A. También vamos a tener algunos números que pueden ser relevantes para ustedes durante este periodo. Tenemos el 4, el 8 y el 5. 4, 8, 5. Alguien puede haber nacido en el año 85, alguien puede tener 54 años, por ejemplo. 58. Mira los números y tómalos como te resuenan, pero los números para ti hoy son el 5, el 8 y el 4. Pueden ser mi día de nacimiento, alguien puede haber nacido el 4 del 8 o el 5 del 8, ¿vale? Vamos a mirar qué signos pueden estar involucrados en esta lectura. Puede ser un Cáncer, un Capricornio, un Aries o un Piscis. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, mis queridos amigos y amigas de Leo. ¿Okay? Muchas gracias, guías espirituales. Nos gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar. Tenemos un 5 de copas, un 7 de espadas al reverso, reina de espadas al reverso, la carta del juicio, el paje de pentáculos al reverso, el paje de copas, ok, y el 7 de espadas, perdón, el 5 de espadas al reverso. Estas cartas nos hablan mucho de traición. Cuando nos salen juntas el 5 de espadas y el 7 de espadas, siento que tu persona tiene mucho arrepentimiento acerca de algo que haya pasado entre ustedes y quiere quizá hablar sobre eso y poder limpiar las energías que tienen que ver con eso. Nos dice, sin embargo, ahora puede estar en silencio. También la energía de la reina de espadas es muy difícil muchas veces porque se puede estar viendo como una persona muy fría, hasta incluso nos puede denotar confusión. Para algunos de ustedes, solamente para algunos de ustedes con los que resuena, hay una tercera energía aquí influyendo de alguna forma. Pero con la carta del juicio, tu persona se tiene que conectar con la versión más auténtica de sí mismo. Quizá inmediatamente no te puede ofrecer la estabilidad que estamos buscando o no la está haciendo. Porque mira, salió un hombre colgado aquí que no lo habíamos visto. Efectivamente es como si esta oferta estuviese retenida. ¿Por qué? Porque tu persona está en la falta, está en el arrepentimiento, está en la dificultad, está en lo que no está sirviendo, lo que no está funcionando. Me hablan con este paje de copas que esta persona quiere pedir disculpas también, ¿no?
quiere pedir disculpas, podemos entrar en las paces. Ahora está un poco retenido, pero con un poco de paciencia porque todo esto es un viaje. Pueden haber nuevos comienzos también. Esto siempre y cuando, Leo, que a ti te haga sentido y que esto sea lo que tú quieres para ti, ¿ok? Esos serían los mensajes que tengo para ti. Sin embargo, te quiero poder dar un poco de consejo antes de irnos. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejo le tenemos a Leo hoy? Tenemos la realidad externa es equivalente a tu realidad interna. Cultívate internamente para manifestar la vida que quieres. El mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Entonces, para trabajar nuestro mundo exterior y manifestar mejores cosas, lo más importante, o situaciones o relaciones, lo más importante siempre va a ser cultivarte y trabajarte a ti mismo, ¿ok? La apreciación y la alegría proviene de ser agradecido por lo que ya tienes. Y la última, yo no estoy aquí para cumplir tus expectativas, ni tú estás aquí para cumplir las mías. Dejo ir aquello que no me pertenece. En Instagram hice un post acerca de esta frase, este mantra para dejar ir es muy importante. También lo puedes encontrar en la pestaña de comunidad de mi canal. Te invito a revisarlo. Esta es la frase de la Gestalt de Fritz Perls y nos ayuda a reconocer qué es lo que me pertenece a mí y qué es lo que tengo que soltar que le pertenece al resto, ¿no? Y principalmente soltar las expectativas que tenemos acerca uno del otro o de la conexión y cómo mantenernos firmes en lo que somos y lo que necesitamos para nosotros, ¿ok? Esos serían los mensajes que tengo para ti hoy, mis queridos amigos y amigas de Leo. Ha sido un placer verlos en esta oportunidad. Yo sé que la lectura estuvo un poco intensa. Vamos a ir viendo también cómo avanzan las nuevas lecturas. Así que quédate atento, atenta, suscríbete al canal, dale a la campanita para que no te pierdas las notificaciones y participa por el sorteo del curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Soy psicóloga y terapeuta holística. Me encantaría acompañarte en este proceso. Solamente debes suscribirte, darle al me gusta en este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Si es que te gustaría adquirirlo, puedes encontrar más información en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Y también está con un 15% de descuento hasta el 15 de noviembre. Así que te invito a aprovechar de adquirirlo también, ¿ok? Muchísimas gracias, mis queridos amigos y amigas de Leo. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Namaste.